británico Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina gracias a un hongo que contamina los cultivos, perteneciente al género Penicillium. Antibiótico. Es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético cuyas propiedades son capaces de eliminar agentes bacterianos o inhibir su crecimiento o proliferación sin dañar el organismo infectado. Bacteriostático. Es aquel que, aunque no produce la muerte de una bacteria, impide su multiplicación, por lo tanto la bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. Bactericida. Es una sustancia que produce la lisis celular. Diferencia de la pared. No todas las bacterias tienen el mismo tipo de pared. Pared gram positiva. Esta pared tiene una gruesa capa de peptidoglucano de 50 a 80 nanómetros. Posee una capa de ácido teicoico anclado a la pared. Posee ácido linfoteicoico unido a los lípidos de membrana celular y proteínas ligadas a la pared. La pared gram negativa. Posee una capa delgada de peptidoglucano, un espacio periplasmático en el que tiene enzimas para el transporte, degradación y síntesis, así como proteínas fijadoras de nutrientes. Por fuera de este espacio periplásmico se encuentra la membrana externa, formada por lipopolisacáridos. Posee proteínas porinas que atraviesan la pared celular y forman poros que permiten el paso de pequeñas moléculas hidrófilas e impiden el paso de moléculas de gran tamaño. Mecanismo de acción. Los antibióticos actúan sobre diferentes estructuras de la bacteria. Inhibición de la síntesis de la pared. Las drogas que atacan la pared bacteriana ejercen su efecto a través del bloqueo de la síntesis de peptidoglucanos, elementos esenciales de la constitución de la pared. Inhibición de la replicación del ADN. Inhibición de la topoisomerasa, la ligasa de ADN. Inhibición de las proteínas. Inhibición de las proteínas. Los antibióticos pueden actuar sobre la unidad 50S y 30S. Al actuar sobre la unidad 50S, detienen o desvían la síntesis de proteínas, ejemplo, tienen mecanismos de acción. Al actuar sobre las proteínas 30S, inducen los errores en la lectura de información aportada por el ARN mensajero. De esta manera, la proteína que se sintetiza contiene errores y no será útil. Fármacos antimetabolitos. Inhiben el mecanismo del ácido fólico. Y finalmente los fármacos que impiden la síntesis del ARN. Inhiben el ARN polimerasa.
Para el uso de antimicrobianos se utilizan tres tipos de pruebas principalmente. Pruebas de sensibilidad por dilución, en la que incluimos la concentración mínima inhibitoria o SIM. Se utiliza una dilución de bacterias en un caldo en cada tubo. Cada uno de los tubos es inoculado con una cantidad creciente del antibiótico. La batería de tubos es incubada por un periodo de tiempo a 35 grados, para finalmente interpretarse como SIM. La más baja concentración capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Pruebas de difusión en discos de papel. Estos son discos preparados comercialmente en forma totalmente estandarizada con las concentraciones de principio activo necesarias. Los discos son colocados sobre la superficie de agar de una placa de Petri que ha sido previamente inoculada con una cantidad estandarizada del germen cuya susceptibilidad se desea medir. El antibiótico de cada uno de los discos tendrá una acción de acuerdo a su concentración y la sensibilidad o resistencia de la bacteria será medida de acuerdo al halo que se forma alrededor del disco. Y-test. Este se refiere a la determinación de la concentración mínima inhibitoria en tiritas que portan un gradiente de concentración azulado. Esta aporta información mucho más valiosa que la de los discos de papel en solo unas concentraciones y en poco tiempo. Su desventaja es el precio es mucho más alto que las otras pruebas. Principios de terapéutica antibacteriana. Existen varias maneras de iniciar la terapia. La terapia preventiva se utiliza antimicrobianos en pacientes que no están infectados pero tienen riesgo de estarlo o que no han desarrollado una infección. Terapia anticipada. Se aplica en pacientes con alto riesgo de una infección específica, en donde un resultado de laboratorio señala que un paciente asintomático está infectado. Terapia empírica. Es aquella que se inicia sin conocer el patógeno y el antimicrobiano seleccionado debe tener efectos sobre los agentes más probables y en función de los patrones de resistencia local. Terapia dirigida. Cuando se ha identificado el microorganismo responsable de la infección y se adecua el tratamiento de acuerdo al resultado de las pruebas del antibiograma. Terapia supresiva. En algunos pacientes, después del control de la enfermedad inicial con los antibacterianos, se requiere la continuación de la terapia para evitar recaídas. Se realiza cuando la infección no se puede erradicar en su totalidad. Criterios para elegir un tratamiento. Al escoger un antibiótico, han de tenerse en cuenta ciertos factores dependientes del paciente, entre ellos: la edad. La edad puede alterar algunas estructuras que se ven implicadas en las fases de la farmacocinética, como excreción, metabolismo, absorción y distribución. Cuadro clínico. El sitio de la infección es importante porque el antibiótico escogido debe ser capaz de llegar a él para poder actuar. Estado inmunitario. Un paciente con compromiso inmunitario es más débil y menos capaz de enfrentar y vencer la enfermedad. La inmunodepresión es frecuente en los ancianos, bebedores y en los que utilizan asiduamente drogas y esteroides. En todos ellos se requieren dosis mayores y con frecuencia la utilización de combinación de antibióticos. Contraindicaciones. En el embarazo y lactancia, alergias al medicamento, problemas digestivos, deficiencias vitamínicas e insuficiencia